Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que cuenta con Nicole Rodríguez, que como ustedes ven está ahí saludándolos con la manito, como con los presidentes que llegan a un O país y le así, saludan así, a la nada. Ahí está. Y quiero decirles que así este salvo a los programa, presidentes, con antes de limpio. poder, antes de empezar, les quiero recordar al tiro un par de cosas, porque si no se me van a olvidar. Una, que este jueves, hoy, a las 8:30, hay flamenco en la Casa del Jamón, que está situada ahora, como saben, en Avenida Italia 830, me parece. A las 8:30 vayan reservando mesa. Entiendo que está bastante ya copado, pero ustedes siempre pueden llegar igual, instalarse en la barra y nadie los va a echar. Van a poder pedir trago, cosas para picar y ver y escuchar un espectáculo fantástico, estimados amigos. Entiendo que el próximo martes también va a haber, pero de eso ya les contaré en su momento, el flamenco. Eso es lo primero. Segundo, como las niñas de antes que hacían así la publicidad poniéndose los productos al lado de la cara. Mis libros, amigos, OVNI, que lo estaba ahora releyendo algunas cosas, a propósito de esa frase tan estúpida de que proposiciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, que es la cosa más tonta que dijo Sagan, que era un hombre habiloso, pero dijo esa tontera y todo el mundo la repite como que fuera, digamos, fuera de la salida de la Biblia. Bueno, aquí están muchos temas de OVNI tratados, un tema que va a crecer y crecer y crecer hasta que va a explotar por todos lados y nadie lo va a poder contener, y Identidad Animal de Francisco Saldívar, un libro súper, súper, súper interesante que debiera ser visto por todo estudiante de antropología, creo yo, como mínimo. Y les quiero recordar además que este programa lo auspicia las dos empresas que están hermanadas, Hey y Remodel. Hey es el corredor inmobiliario que acepta unos pocos encargos nada más, se dedica full a ellos, trabajan toda la semana, usan métodos muy expeditivos y logran su cometido, venden o arriendan, según lo que usted quiera. Ese es Hey. Y por el otro lado tenemos Remodeling, la empresa de remodelación, que se dedica a temas de pisos, por ejemplo, reparación, empiezan a soltarse a veces los parquets o usted los quiere cambiar por otro tipo de suelo. Están también expertos en muebles de cocina que son complicados. Tienen pintores profesionales, tienen arquitectos, tienen de todo. Puros profesionales para atenderlo a usted en lo que necesite. Quiero insistir, no necesita contratar el paquete completo. Si usted tiene un tema de suelo o de pintura solamente, no problem. Houston, we have not a problem. Usted puede contratarlos para una sola cosa. Y ahora partimos con mi estimada amiga Nicole, con el señor presidente de la República, que en este momento se encuentra disfrutando su estadía en Brasil y haciendo el papel que más le gusta, viajar y convertirse en líder mundial. Eso es lo que él cree, aparecer en el mundo, hablando urbi et orbi. ¿No es así? Claro, claro, pero principalmente disfrutando de la compañía de quien El guatón parece guachuchero. querer, pero parece que le quiere pasar la posta del liderazgo latinoamericano sobre el progresismo o la izquierda latinoamericana. Pero, ¿cómo es? Hay que mirar ¿Liderazgo? el viaje, el liderazgo de ¿Qué Lula. Pues liderazgo? Lula no, ¿Qué Lula liderazgo? era el rey del progresismo. Ahora le dicen siempre progresismo, pero tú te acuerdas que era el socialismo del siglo XXI. Pero Claro. envejeció tan mal el socialismo del siglo XXI con Nunca nació primero incluso. con Chávez y luego con Maduro, donde se pudo materializar ese socialismo del siglo XXI y lo vemos allá. Primero le cambiaron el nombre, no es comunismo, porque Cuba también envejeció mal. Entonces le pusieron otro concepto de socialismo del siglo XXI, donde también envejeció mal, y el resto circula entre la palabra progresismo, donde creo que en Latinoamérica también es un fracaso el concepto, porque ahí está Correa, ahí está Kirchner, ahí está Michelle Bachelet, aunque goza todavía de alta popularidad, pero al final de cuentas es un fracaso. Bueno, pero el punto es que ahí está Gabriel Boric en el nombre del Estado de Chile en su reunión con Lula, y hay varios elementos que creo que es necesario identificar y evaluar. Primero, la parte formal. Se han firmado como 16 convenios y acuerdos con Brasil, todos muy contentos porque hay que diversificar los mercados. Y acá
hay que poner también un poquito de paréntesis y de calma. Chile es uno de los países que más acuerdos de libre comercio tiene una red gigante de acuerdos de libre comercio. Por lo tanto, la conclusión no es que Chile adolezca de acuerdos con libre arancel, etcétera, sino que nuestro problema es más bien interno. Pero bueno, eso va a dar para otro tema. Y en el caso de Brasil, que tenemos un acuerdo de libre comercio, Brasil es una economía cerrada. El Mercosur, parte de sus problemas es que son muy buenos para exportar. Brasil es uno de los principales exportadores de alimentos, pero son muy malos para recibir inversiones o para liberar aranceles a la importación en algunos productos. Entonces, esto es muy fácil leer las declaraciones y decir que no están a favor de la guerra arancelaria de Estados Unidos, principalmente hablan de Donald Trump, la administración Trump, y abrazarse y abogar por la globalización y el libre comercio, cuando tu país tiene proteccionismo. No solo eso, Brasil tiene productos que subvenciona y productos que subvenciona que han entrado a Chile con una competencia desleal. Entonces, está bien, la globalización ha traído mucho desarrollo al mundo, pero no nos quedemos con el enunciado y ver el caso a caso. Pero dicho eso, dos cosas han ocurrido que me parecen interesantes. Uno, que Gabriel Boric aprovechó en este viaje una reunión virtual, producto de que se está preparando la COP30, donde se reunieron algunos líderes que van a participar y tuvo un encuentro, mejor dicho, en una reunión con Xi Jinping y levantó varias palabras a favor de China, diciendo que Chile no va a decidir por una potencia u otra, sino que esto es como decir, estamos por la paz mundial, ¿me entiendes? Estamos por el libre comercio y la globalización, y que Chile no va a optar por ningún lado u otro. Mentira. Y aparte de aquello, todos estos términos simbólicos, pero que al final en lo concreto no pasa nada, el presidente Boric alabó las palabras de Xi Jinping en este foro virtual que hicieron de preparación, porque dice que quiero rescatar la frase del presidente de China cuando dijo en esta reunión. Quiere rescatarlo. Pero escucha la frase, qué bonita, mira. Rescatar, no sé, Mira, rescatar pero cómo mira se que estaba hundiendo la frase de Chimpín en el agua, la estaba rescatando. bueno, algo de agua dijo. Pues mira qué bonita la frase para que el mundo esté tranquilo con la contaminación mundial. Mire, Xi Jinping dijo que las aguas cristalinas y las montañas son tan valiosas como el oro y la plata. Sí. Y entonces, no se puede ni respirar en China. claro, el país que más contamina en el mundo, que participa de todos los foros, que firma incluso el Acuerdo de París, que Estados Unidos se salió, pero que al final no hace nada, o hace muy poco, o no hace lo que dice que va a hacer. Espérate Entonces, dime. Ahí te quiero informarte una cosa, quizás, porque hay que ser justo. China contamina mucho porque tiene gran parte de su industria todavía basada en el carbón. Ese es el tema, quemar carbón es lo peor que hay. Pero fíjate que de todos los países del mundo, el que ha reforestado en cantidades más grandes de hectáreas es China. El desierto que está al norte de China, que es el desierto de Mongolia, vean ustedes, porque hay muchos videos en YouTube donde aparecen distintas organizaciones que han estado vinculadas o que muestran. Es muy impresionante el trabajo de reforestación que han hecho en China. Eso no se puede negar. Segundo, es muy impresionante cómo han ido sustituyendo los motores de explosión que producen gases por motores eléctricos. La cantidad de vehículos eléctricos en China y empresas que fabrican autos eléctricos es muy grande. Entonces, lo que pasa es que un país que trae esta inercia de la industrialización al estilo soviético, con las chimeneas humeantes y la destrucción del medio ambiente a todo dar, como Rusia fue el país más destructor del mundo en su momento. Liquidaron un mar completo, el mar de Aral lo secaron. ¿Sabías tú eso? Un mar completo lo secaron, un mar interior. Vean ustedes, es muy impresionante ver los documentales de barcos varados en la arena. O sea, se secó un mar completo, más grande que nuestros lagos más grandes. Y en China siguieron la misma política durante muchas décadas, y eso todavía hay una inercia tremenda. No pueden cambiar de la noche a la mañana millones de empresas. Pero fíjate que sí han hecho un esfuerzo, eso es verdad. Lo que pasa es que tienen esta inercia todavía tremenda, que no la pueden cambiar de la noche a la mañana, pero han hecho un esfuerzo más grande
que lo que se ha hecho en cualquier país occidental. Eso es verdad. No sé si es el esfuerzo más grande, pero sigue siendo El más grande. el más contaminador con Sí. 9,9 mil millones de toneladas de emisiones de CO2. Tú sabes que le sigue Estados Unidos con 4,4. Estas mediciones del 2022, ¿ah? Y después Mm, le sigue India. Entonces, puede ser, el punto no es ese, el punto ¿cómo que no? central es cuando firman estos acuerdos con compromisos, con fechas, y al final no los hacen porque además es muy difícil controlar y supervisar lo que hace China. China dice que se somete a las instituciones internacionales de la globalización, pero no lo hace. Firma, pero se salva porque al final de cuentas en China no hay democracia y es muy difícil también de revisar y controlar. Pero bueno, el punto principal es que al parecer era necesario hacer ciertas demostraciones de amistad con China después del enojo de China con respecto a no solamente el atentado que tú mencionaste, sino que también ciertas definiciones que se han estado tomando estratégicamente, como lo del observatorio y otros. Pero el meollo central de la visita de Gabriel Boric con Lula tiene que ver con el futuro de la izquierda latinoamericana y también con la izquierda mundial. En Latinoamérica, Brasil ha liderado de una manera bastante importante en las redes y las conexiones y las plataformas de la izquierda. Cuando cae la Unión Soviética, en 1990, es decir, muy seguido, muy nervioso producto de que la referencia a la cual se suponía se ajustaba la izquierda, el comunismo, cae, resulta que crean el foro de Sao Paulo, que fue en 1990 con Cuba a la cabeza. Y luego tenemos otras dimensiones o otras versiones de esa izquierda, como por ejemplo con el Grupo de Puebla, que se creó con todos estos líderes progresistas que también tenían como intención ser una referencia y ser una plataforma. Y ahora, como se tienen que ir renovando, no lo están haciendo con un grupo, no han hecho nada oficial, porque además no tienen tantos líderes como en las épocas que le estoy mencionando, pero Lula lo hace a través de la famosa Cumbre por la Democracia. Ya se celebró una el año pasado y resulta que este año se le pidió a Chile, a Boric en realidad, que celebrara la Cumbre por la Democracia, que tiene una fecha tentativa de junio, julio, una fecha por definir, donde estaría siendo organizada por Lula y Pedro Sánchez, que todo el mundo habla de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es más relevante, tiene más peso a nivel mundial de los peligros para la democracia de Trump, pero resulta que la reforma de Pedro Sánchez y la actitud de Pedro Sánchez son igual o mayormente peligrosas para la democracia. No solo eso, sino que viajó a China para juntarse con Xi Jinping cuando la Unión Europea está negociando con Trump de manera bilateral. En fin, el punto es que Chile tendría que estar organizando la Cumbre por la Democracia, porque se habla del avance de la extrema derecha, hay que defender los valores ganados y hay que defender los pilares de la democracia, pero yo les digo una tercera lectura de esto. La izquierda se está quedando sin financiamiento. Lula, que es un gran diseñador de financiamiento, ustedes no se olviden del gran caso Odebrecht, que es una de las tramas más grandes no sancionadas porque es difícil a veces, o no hay Claro. interés, o hay colusión, como quieran llamarlo, de poder llegar al fondo y a los culpables, pero la gran trama de financiamiento de la izquierda a nivel latinoamericano se ideó en Brasil a través de Lula con la trama Odebrecht. En Chile dijeron, Ok. no podemos hacer mucho. Viajó Bermúdez, el fiscal nacional, con Chong, viajaron a Brasil y volvieron sin nada porque no había mucha información, ustedes comprenderán. El punto es que la lectura profunda de esto es una reorganización de esta izquierda latinoamericana y todo hace proyectar que la aposta va a recaer en Boric, uno de los únicos líderes que queda de la izquierda ¿Qué líderes? latinoamericana joven, ¿De qué? líderes de la izquierda estamos hablando, por lo menos tiene un gobierno de izquierda acá en Chile, joven, Ok, con ok. proyección y donde evidentemente, por lo que uno ve, va a tener saliendo de este gobierno proyección internacional porque ahí es donde lo quieren ver. Ya, vamos ahora a un primer bloque comercial, amigos. AutoWolf, la empresa que va a su casa a dejarle el auto como nuevo, la carrocería, en 24 horas, y que además ahora está
funcionando como automotora. Tienen una automotora para vender su vehículo. Ellos tienen una red tremenda de contactos justamente porque van a tantas casas a arreglar, a dejar bien los autos. Si usted lo estaba haciendo para venderlo, bueno, ahí está, hable con ellos mismos. La automotora tiene su sede en Vitacura y obviamente que son muy eficientes en vender. O si usted quiere comprar también, por supuesto, le van a dar un buen contacto. Autogolf. Sigo con el Learning Group, que ahora está dando un curso para quienes están interesados en dedicarse al negocio de invertir en propiedades que se rematan. No es llegar y simplemente rematar porque usted ofreció más. Hay que saber lo que se remata, hay que fijarse en los detalles, el barrio, la cuestión jurídica, qué pasa con las contribuciones, un montón de cosas que hay que tener en mente para que realmente valga la pena rematar una propiedad. Eso es lo que usted aprende en el cursillo que se está entregando ahora en Learning Group, cuya dirección ustedes están viendo a mi derecha. Sigo con María Imoveis, a propósito de Brasil. María Imoveis es un grupo de empresarios chilenos que están dedicados al negocio inmobiliario en Florianópolis, donde hay mucha actividad inmobiliaria, donde hay muy buenos negocios. Es un resort donde va mucha gente, arriendan departamentos, que se yo, casas, así que usted va a tener clientes seguros, las tasas de rentabilidad son súper altas, ahí tiene una inversión muy segura. Repito, y María y Movey son chilenos, hablan español, lo van a recibir en el aeropuerto de Florianópolis, lo van a atender, lo van a hacer vitrinear y usted va a hacer un excelente negocio. Y termino el bloque con Kame ERP, un software con inteligencia artificial para manejar integralmente su empresa, todos los aspectos de ella, con la inteligencia y la diligencia y la persistencia que solo tienen las inteligencias artificiales, no los humanos. Bueno, respecto al liderazgo, es una palabra que, perdóname, yo la he escuchado ya tanto, todo el mundo habla de los líderes, los liderazgos, yo no veo ninguno por ninguna parte. Ser jefe de una coalición no te convierte en líder, ser el organizador de eventos y gastar plata no te convierte en líder, ser un tipo corrupto que deja funcionar empresas como esa Odebrecht tampoco te convierte en líder, hablar de liderazgo no te convierte en líder, no es una cosa el liderazgo que se hereda o que se transmite. Ahora, el líder es otra cosa. Ninguno de estos personajes, ninguno de ellos, ni el Lula, el Guatón Cachuchero, ni Boris, son líderes. Son personajes de la izquierda que han sido puestos ahí por otros, por los votantes, no porque sean líderes, no porque llegaron con grandes ideas, no porque son personalidades brillantes, sino que son todos bien recontra mediocres. Pero claro, alguien tiene que encabezar las cosas. Alguien tiene que ser el presidente del curso, el presidente del grupo. Y llegan ellos, llega alguien, y esos alguien de repente se produce esta alquimia política y empiezan a convertirse en líderes. Es para la risa. No son líderes. Pero sí es verdad que el que ha manejado más cosas, porque es el país más grande, tampoco lo convierte en un líder, es Brasil. Ahí está el Foro de Sao Paulo, ahí están las platas, ahí está Odebrecht, ahí está el Guatón Guachuchero, ahí están los foros y ahí está toda esta historia, ahí está el BRIC, que es una organización económica y política al mismo tiempo, en cierto sentido. ¿Y qué liderazgo podría tener Boris? O sea, ¿qué es lo que le podrían legar a él? En primer lugar, se les está acabando la presidencia en Chile. Después seguramente se va a conseguir algún cariñito en las Naciones Unidas, como hizo su mentora, la señora Bachelet. Y ahí va a seguir pavoneándose con su barbita por acá y por allá, haciendo conferencias o participando en otros foros que se inventan todo el tiempo. Y todo eso es completamente, huele a muerte, huele a cosa muerta. La izquierda es un cadáver, aquí y en todas partes, por eso que se ha cambiado de nombre. Yo recuerdo, Nicole, los tiempos cuando yo era cabro, en que los socialistas y los comunistas estaban orgullosos de sus ideas, creían en su socialismo, creían en el comunismo, en el hombre nuevo y todas esas cosas, y tenían un empuje y una especie de mística, digámoslo así. Ahora, después de todo lo que ha pasado en el mundo, con el derrumbe del mundo socialista, con lo que se ha ido descubriendo, los crímenes de Stalin, bueno, eso ya es historia vieja, lo que ha pasado en Cuba, que se convirtió en un desastre, ya eso huele muy mal. Entonces, esconden la mano y que se cambian de nombre. Socialismo del siglo XXI, progresismo, estado de bienestar. Se cambian también de postura en las elecciones, como lo estamos viendo en Chile, se quieren desmarcar de su propio socialismo. Es como un cura que dijera que no cree en Jesucristo, o sea, así de absurdo, tratando, digamos, de cuadrar el círculo, de seguir ahí, pero al mismo tiempo no mostrar lo que realmente son.
Bueno, esto aquí me estoy pasando a otro tema en realidad, pero como lo íbamos a tratar igual con Nicole, lo Sí, presento. sí, déjame hacer un comentario con respecto a los BRICS, que suena así como este grupo de países con poder económico. Las BRICS es una instancia no solamente económica, pero es principalmente una instancia política. Las BRICS nació para hacerle frente al dólar. Las BRICS nacieron para hacerle frente al poder de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Originalmente integrada por Brasil, India, China y Rusia y Sudáfrica. Y después integraron, se llama BRICS más, no están plenamente integrados a Etiopía, a Irán, Grandes a Arabia países. Saudita, para poder tener mayor peso económico. Entiendo que hoy ya son alrededor del 36 o 40% del PIB a nivel mundial, pero es una competencia geopolítica Manejada económica por China. política las BRICS. ¿Y qué Man- ocurre? Que las BRICS, que se van a celebrar en julio en Brasil, ahora están invitando a Chile. Ya tuvimos un ministro, el ministro de Economía, que dijo que no sería malo que Chile se acercara a las BRICS. Pero el punto es que ya Estados Unidos determinó que las BRICS es prácticamente un enemigo, o sea, quien esté en las BRICS no es amigo de Estados Unidos, no, lo ha criticado. Y la decisión, insisto, no tiene que ver con presentarse las BRICS o no, es una decisión estratégica política. Entonces, así es. esto de ir a asistir, bueno, si es que asiste el gobierno o asiste Boric como observador o como amigo invitado o como sea, es una decisión entonces que está llevando hacia Chile a tener una cercanía con estos países y no con el bloque de Norteamérica y el resto de las instituciones. BRIC es una creación de China. Es un organismo, es un instrumento chino, en primer lugar. Y resulta increíble, surrealista, que un personaje tan mediano, tan insignificante en todos los sentidos como es Boric, sea sin embargo capaz, por el cargo que tiene, eventualmente de inclinar a un país completo a una determinada alianza geopolítica. Es realmente extraordinario. Este es el tipo de temas que debieran ser discutidos a nivel Congreso, a nivel plebiscitario, para dónde vamos, porque esto es precisamente, como tú muy bien dices, esto no es meramente un acuerdo económico para tener mejores relaciones con los iraníes. Miren lo que son el BRIC, Brasil, Rusia, ahí va la BR, Irán, ahí está la I, y la C es China. No, Miren el India. grupito, miren en la patotita esa. ¿Qué es lo que es eso? ¿Quién inventó eso? China. Desea liquidar la, la predominancia, el predominio del dólar. Desea destruir a Estados Unidos. Esto forma parte de su iniciativa en todos los planos para sustituir a Estados Unidos, para convertirse en el hegemón del mundo. Más Dios me libre y me favorezca, lo que significaría eso. Y aquí viene, y es aquí que aparece el señor Boric, que está por dejar el gobierno, que ha sido un presidente desastroso, que es un tipo de muy mediocres facultades y muy ignorante, y sin embargo, dado su cargo, es capaz de inclinar a un país entero hacia ese lado. Lo encuentro extraordinario, extraordinariamente malo, obviamente, y surrealista, surrealista. Una cosa como esa no puede quedar en manos de un presidente, y menos de un presidente como este. O sea, a Lagos quizás le habría respetado un poco más, lo habría pensado dos veces, pero Boric, Boris llevando a Chile al BRIC, a Irán, a hacernos amigos de Irán, de Rusia, de China todavía uno podría decir, bueno, un gran socio comercial, Brasil también, pero Rusia y China, Rusia y Irán, aló, aló, increíble, increíble. Claro, además que estratégicamente está ocurriendo lo siguiente, Estados Unidos en esta estrategia de la guerra comercial no se trata solo de aranceles, se trata de negociar bilateralmente con los países. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Está destruyendo los bloques. Si al final de cuentas le está diciendo no a este gran multilateralismo, estos gran bloques de la globalización, y dice, el que quiera venir a negociar conmigo, que venga, de manera bilateral. Por lo tanto, pertenecer, no han dicho que vamos a pertenecer al BRICS, sino que van a participar como observadores, pero eso ya es un punto, ¿no? Es Mm, hacer un punto político. así es. Pero si uno lee cómo se está manejando la guerra comercial en estas negociaciones bilaterales o uno a uno, entonces uno tiene que entender que no va
por la integración de estos grandes bloques, sino que más bien ver cómo Chile puede salir bien parado en una buena negociación y ser un lugar atractivo para las inversiones, no como somos ahora, pues con una burocracia que asfixia y con además sectores del país con terrorismo que no permite que las empresas funcionen. Tal cual. Eh, Se acabó el globalismo, estamos en otra situación ahora. Estamos en una situación de enfrentamiento entre dos grandes coaliciones y en eso hay que sumarse a uno u otro. ¿No? Acuérdense la historia de Melos, que ya les conté, que está en la historia de la guerra del Peloponeso. Yo sé que la he leído yo nomás, de los 17 millones de chilenos yo creo que la he leído yo nomás, o dos o tres más, pero léanla, porque ahí se ve lo imposible que es en estos casos jugar al neutral, al que quiere sacar partido por todos lados. Usted se tiene que alinear, o si no pierde con los dos lados. Bueno, amigos, entrenainglés.com, una academia de enseñanza de inglés a cargo de profesores de inglés que lo va a dejar a usted ducho en el arte, porque es un arte, bueno, no, o un oficio de la conversación, hablar y entender lo que le dicen para poder moverse libremente por el mundo. Si usted no sabe conversar en inglés, usted está jodido simplemente, no lo entienden en ninguna parte. Y va a dar bote, va a hacer el ridículo, y no va a poder hacer negocio, etcétera. Entrenainglés.com. Sigo con el método EVE. Esto es para la gente preocupada siempre preocupada de su cuerpo, sacarse impureza y que esto y que el otro. Bueno, no basta con el bajar de peso o con salir a correr por el parque. Hay cosas como la celulitis que requieren tratamientos especiales y para eso está el método EVE. El método EVE fue traído desde Corea del Sur. Se está entregando en un local en Vitacura, otro en Concón, pronto uno en el sur. Metodologías, aparatos, una serie de cosas para que usted elimine esa celulitis, esas estrías, esas cosas que quiere eliminar. Sigo con el Compre Oro, la mejor opción para tener una reserva financiera sólida, indestructible, es tener metales preciosos, como el oro y la plata, en lingotes o en moneda. Además, hoy en día es una inversión porque está subiendo de valor el dólar, el oro, no el dólar. El oro está subiendo como loco, precisamente porque está bajando el dólar, porque hay estos tumultos financieros. Compreoro.com. Sigo con servicios logísticos de ingeniería para quienes tienen dudas muy fundadas de que algo huele mal en Dinamarca, como decía Hamlet. Algo huele mal en alguna sección de su logística, usted está perdiendo plata, usted le están robando mercancía, usted está perdiendo clientes. Ellos van a revisar su logística, van a encontrar los puntos deficitarios, le van a ofrecer un modelo alternativo y le van a buscar el personal para ejecutar las acciones debidas. Y termino el bloque con el arquitecto Diego Sándor. Ustedes están viendo ahora otro interior que yo tomé personalmente en una de sus casas. Y es un tipo con mucho talento, muy diligente, muy interesado además en que las cosas queden perfectas y una vez que se aceptan su diseño, él se mete a la construcción con los viejos todos los días para asegurarse que la cosa va a salir como estaba planeada. Diego Sándor en la región de los lagos. Así que si usted está comprando una parcela por allá, ya sabe. Bueno, el BRIC. A propósito, Nos estamos alineando mal. Si nos estamos alineando por ese lado, nos estamos alineando mal. Así de simple. Porque nosotros somos de este lado, no de ese otro. Y si se quiere alinear Brasil con el guatón guachuchero, allá él. Pero el día de mañana llega otro presidente y se alinea para el otro lado y nosotros quedamos metidos en el lado equivocado. Ojo con eso, estimados amigos. claro. Oye, tú hablabas sobre el orgullo que en algún minuto sentía el Partido Comunista o el Partido Socialista con respecto a sus Eso mismo. creencias. Y curiosamente, en la juventud socialista realizó un saludo por el natalicio de Lenin. Y acabo realmente. Qué imbécil. Entonces, en esta declaración que hicieron un reconocimiento a Lenin, ya que se conmemoraba un nuevo aniversario de este teórico y revolucionario ruso que encabezó el primer Estado obrero del mundo, y añadieron además en su comunicado su aporte a la teoría marxista, que es innegable, dijeron, y hasta el día de hoy sigue siendo una inspiración para los jóvenes. Me pregunto, ¿qué tipo de inspiración puede tener Lenin
en los jóvenes, o por lo menos en los jóvenes de las juventudes socialistas, que sigue siendo un referente. No se supone que la historia ya había terminado, no se supone No, que fue el fin de la historia y volvemos atrás una y otra vez. es el fin de la historia, pero es el comienzo siempre de nuevas generaciones que llegan al mundo a poto pelado, como nacen las guaguas, no han heredado en sus genes nada de la experiencia histórica humana, podrían haber nacido 1000 años atrás o 1000 años en el futuro y es lo mismo, tan como un pizarrón en blanco, y como me decía un amigo hace muchos años, es un hecho científico que los jóvenes son todos idiotas, porque no tienen experiencia, entonces andan en busca de algo, de una visión, de un credo, un evangelio nuevo que les dé sentido a sus vidas aburridas, y ahí está el marxismo siempre a mano. Para otros será, no sé, eh, alguna vertiente de los evangélicos, alguna cosa, lo que sea, lo que está ahí. Y idolizan a un personaje siniestro como fue Lenin. En la mitología marxista, que yo recuerdo, el malo de la película, el Paco malo, el policía malo, The Bad Cop, era Stalin. A él le enchufaban todos los crímenes del socialismo. Y Lenin era el bueno. Pero como esta gente son ignorantes, estos que saludan a Lenin, no saben quizás, o sea, no saben, que Lenin fue el que instauró e inició el terror rojo que significó asesinatos masivos de oficiales del ejército ruso, de empresarios, de capitalistas, burgueses, asquerosos, y de cuánto. Lo que hizo Stalin fue simplemente hacer crecer esa máquina de destrucción, pero la fundó Lenin. Como teórico yo leí todas sus obras porque yo conozco el marxismo de pies a cabeza, lo estudié. Estoy seguro que estos jóvenes socialistas no han leído el Capital entero porque en primer lugar no lo entenderían, no les da el mate. Yo me conozco todo el marxismo y me conozco todo el leninismo y les puedo decir que Lenin era un panfletero político, no era un gran teórico. Era un panfletero, simplemente. Un activista de alto calibre, sin duda, y un criminal. Y a ese están celebrando. Pero así son los creyentes, ¿no es cierto? Celebran el cuerpo momificado de Lenin, las ideas momificadas de Lenin, el panfleteo momificado de Lenin, y sin saber están celebrando también los crímenes de Lenin. Y es una pena ver este proceso. Yo le decía, creo que te decía a ti el otro día que hay más comunistas de lo que uno se cree entre los jóvenes. Para ellos la historia no existe. Si ellos llegaron en pelota al mundo, no se han dado el trabajo de leer historia de los últimos 100 años del mundo. Entonces, ahí está otra vez la teoría ofreciéndoles la salvación personal, la salvación de su lata, la salvación de su mediocridad, porque la mayoría de los jóvenes son mediocres, como la mayoría de los adultos también. Entonces, viene aquí el marxismo, viene el leninismo a ofrecerles la salvación. Anda a hacerles una prueba de leninismo, incluso a los nombres conocidos. A ver cuánto ha leído de Lenin Carol Cariola o la Vallejo. ¿Qué saben? ¿Qué saben de la historia de la Revolución Rusa? ¿Cuánto han leído de la historia de la Revolución Rusa y de los crímenes que se cometieron? No tienen idea. No tienen idea cómo llegaron realmente los bolcheviques al poder. Llegaron literalmente con un golpe de Estado. El día mismo que se está inaugurando un gran parlamento donde los representantes de toda Rusia iban a decidir qué vamos a hacer con Rusia ahora que se acabó el zarismo, ese mismo día se tomaron el local con fuerza, con sus bolcheviques armados, y se acabó. No saben, no tienen idea. Entonces, caen en estos actos patéticos de celebrar a Lenin. El día de mañana van a celebrar a Mao Zedong, otro criminal en gran escala. Y va a llegar un día en que van a celebrar incluso a Stalin. Van a celebrar a Stalin. Ya hay algunos que los están celebrando. Empiezan a Claro, encontrarle el lo lado van a bueno a lavar. Stalin. ¿Ah? Claro, le van a lavar la imagen, pues si son tan buenos para eso, Pero para por crear. supuesto, pues si son, Ahora, como en toda religión, pues, estimada Nicole, como en toda religión, la razón no corre, no corre en absoluto, corren los sentimientos, las emociones y el oportunismo. Entonces, un monstruo se convierte en un santo, y el día de mañana el santo se convierte en un monstruo, según la conveniencia. Hubo un momento en que Stalin, para los comunistas, era un monstruo. Hablaban del culto a la personalidad. El gallo se escapó del marxismo y se convirtió en un criminal, etcétera. El propio Khrushchev habló de los crímenes de Stalin. Claro, los crímenes contra su partido, no habló de los crímenes contra los millones de soviéticos. Nada más que se dedicó a eso. Oye, nos mataron a los camaradas. Eso era lo único que le importaba a Khrushchev. Y después lo vuelven a santificar y después lo vuelven a convertir en monstruo. Depende del momento histórico, como dicen los marxistas, la coyuntura.
Apuesto que no se conocían esa palabra los jóvenes socialistas, la coyuntura. Esa la inventó Lenin a propósito, la coyuntura Claro. política. Pero mira la disociación y la distorsión de las cosas. Tienes al Partido Socialista tratando de diferenciarse del gobierno, diciendo nosotros no somos continuidad. Paulina Bodanovich está haciendo más o menos lo mismo que Carolina Toá, porque las primarias se están disputando en teoría el mismo electorado, y dice no somos el gobierno, pero y además hay que combatir a la ultraderecha hablando en contra de Kaiser y de Kast, pero tienen a la base de las juventudes socialistas que uno proyecta que serían los futuros funcionarios, ¿no? Quienes Ah, acompañarían un futuro gobierno de una socialista o incluso de Carolina Toá del PPD. Pueden saludar a Lenin. Y eso no es un peligro para la democracia, y diciendo que además Lenin es muy inspirador. inspirador, Entonces, claro. Y bueno, desde luego claro, para no, ellos. no solo van en camino opuesto ambas cosas. Si quieren combatir a la extrema derecha, no pueden tener ¿Cuál a extrema las derecha? bases socialistas, a lo que ellos llaman la extrema derecha, Mm, que sería Kaiser y Kass, no pueden tener en la base de los socialistas, los que van a venir a reemplazar a Bodano y Insulza, etcétera, saludando a Lenin y diciendo que es muy inspirador. Ahora, la pregunta es, qué idiota, ¿cuánto madre. se puede realmente separar Toá y Bodanovich de un gobierno del cual participan y del cual, después de las primarias, si es que alguna de ellas sale electa, van a tener que utilizar a la gente del Frente Amplio y del Partido Comunista para poder pelear en la primera vuelta? ¿Cuánto puede realmente separarse el Partido Muy Socialista poco, del PPD? Muy poco, muy con poco. respecto a que no son la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Pueden separarse un poco en el palabreo cantinflero de la elección y pueden separarse cero de un posible gobierno, efectivamente. Van a tratar de separarse mentirosamente. Ya lo empezaron a hacer. Que no, que en realidad que este gobierno no puso el eje en la seguridad y la economía. Ah, no van a hacer ese tipo de jugarretas para engañar una vez más a la gente. Y en eso tienen toda la razón porque la gente es engañada. Los engañó Boric, se engañan con Allende, se engañan con Lenin, se engañan con todo, viven en el engaño. O sea, bueno, seamos justos, toda doctrina religiosa política vive en el engaño. Si es cuestión de examinarla un poco y se caen en pedazos a la luz de la razón. ¿Qué quieren que les diga? Perdónenme los creyentes, pero toda creencia es un conjunto de embuste para la risa cuando uno las examina con la razón. Todas las religiones, perdónenme los religiosos, me siguen mandando algunas personas algunas cuestiones religiosas anunciándome el fin del mundo. No, yo no creo en el fin del mundo por la intervención ni de Jesús, ni de los ángeles, ni de los cuatro jinetes del Apocalipsis. No, yo no creo en eso. Creo que el mundo lo vamos a destruir nosotros el día de mañana, no Dios, si es que existe. Dios mira todo este espectáculo nomás. Entonces, no podemos esperar, evidentemente, de la señora Tobá nada distinto a lo que ha sido Boric. No, ¿qué cosa distinta podría ser? ¿De qué cosa distinta? No le veo. Por lo menos es imposible. ¿De dónde sacaría su personal? ¿A dónde iría a buscar a la gente para gobernar si es elegida? Del mismo pool de siempre, pues de los mismos barbetas y de bigote que están ahora. Los mismos. Claro, evidente, tenéis toda la razón, Nicole. Es así la cuestión. Es un engaño. Nos van a tratar de engañar de nuevo y van a lograr engañar a muchos. Yo le decía a mi mujer el otro día, la historia humana entera sería distinta, pero desde Adán y Eva hasta ahora, si en vez de ser un 5% de las personas más o menos relativamente inteligentes fueran el 50%. La historia sería Claro. muy... Ahora, Los políticos viven flotando en este mar de ignorancia y de necedad y de ingenuidad de la gente que se deja engañar una y otra vez. pero hay algo que tienen en común los candidatos del socialismo democrático, Carolina Toá y Bodanovich, en parte Vinter, pero Vinter está bien posicionado en que es una continuidad y profundización del gobierno de Gabriel Boric. Por eso Vinter en la encuesta logra tener para las primarias 20-25% en las primarias del oficialismo. Pero lo que tienen en común, y acá es donde creo que Chile ha errado el camino, voy a usar la palabra que tú dices que yo siempre uso, la estrategia, y es que el lenguaje de estas dos candidatas del socialismo democrático es evitar el avance de la ultraderecha.
Y resulta que Chile Vamos se alineó con eso, pensando que al combatir a lo que ellos llaman la ultraderecha, es decir, la candidatura de Kaiser o de Kast, podrían ganar más en su electorado. Y acá es donde tiene una confusión tremenda Chile Vamos, porque ahora que no les funcionó la primaria y que curiosamente tan absurdo como hacer la primaria no, era después salir reclamando contra Kaiser y Kast porque no se pudo hacer, siendo que la chombonada que estaban haciendo la semana pasada entre ellos. ¿No? Kaiser y Kast siempre dijeron que no iban a primaria, entonces resulta que ahora los culpables de la semana pasada, que fue pésima para la candidatura de Evelyn Matei, son Kaiser y Kast. Bueno, pero mira la confusión que tienen. Resulta que entre las declaraciones, en el caso de Guillermo Ramírez, que es el presidente de la UDI, pero también lo han dicho desde RN, dice, bueno, nosotros queríamos hacer una primaria porque nos iba a permitir ganar la primera vuelta. Es decir, vengan acá a la primaria que arrasamos con Kaiser y Kast. Y además queríamos reconfigurar o levantar o renacer ese espíritu del 62% que ganó en contra de la Constitución. Y aquí viene el punto central de lo que quiero decir. Ese 62% no existe hoy. No, ¿Cuál es ese 62%? ¿Cuál sería su espíritu? Bueno, el rechazar una propuesta de izquierda. Si ellos quieren levantar, y aquí viene el punto central, ese espíritu que creo que no existe, del 62%, entonces el enemigo o el contrincante no es Kaiser y Kast. El enemigo y el contrincante es un futuro gobierno de izquierda. Entonces, mira la confusión que tienen. Bueno, peleemos con Kaiser y Kast porque creen que ahí está los votos, pero pucha, no pudimos renacer, reavivar ese 62% que nos llevaría a una victoria contundente. ¿Cómo van a revivir ese 62% que no existe? El electorado se va armando y desarmando según sea la circunstancia. Eso es muy propio de estos tiempos, se quedaron anclados en que hay electorado fijo. Pero ya, por último, si la idea fuera, vamos a buscar ese 62% que rechazó una propuesta radical de nueva constitución, entonces están mirando a la vereda equivocada, porque la vereda que podría reconstituir eso, es decir, que un nuevo gobierno de izquierda va finalmente a catapultar el declive de Chile y qué sé yo lo que tengan que decir. Entonces, ahí está la confusión, ¿no? Bueno, yo ya he dicho en numerosos programas de que aquí el error de esta gente es que creen que los votos son cosas, cuando los votos son electores, que tienen una trayectoria, lo dije así, cambiante. Dije además que no hay que ir a buscar a los electores, sino que los electores tienen que buscarlo a uno, porque uno tiene un mensaje correcto, adecuado, que hace sintonía con las necesidades del país y con lo que pasa en el alma de los chilenos. Pero son tontos simplemente. Están demostrando que son estúpidos a morir y lo han demostrado con este tema de la primera vuelta, las confusiones. Mira, Chaguán, las huevas, perdóname, las que dijo. Primero soy un magnífico candidato y después la candidata que garantiza gobernabilidad en la Matei. ¿Cómo podía imaginar cómo habría sido una primaria así? Bueno, no hay hueva que no hacen. Voy a decir la palabra que corresponde, porque es la que, no hay otra mejor que esa. Una tras otra. Y denle con la ultraderecha. O sea, aceptan en la semántica retorcida y mentirosa de la izquierda. Son ellos los que se fueron para allá, para su izquierda, y todos entonces los que nos quedamos en otra postura estamos más lejos, y por lo tanto, visto desde el ángulo de ellos, somos ultraderecha, porque yo también se supone, y tú, somos todos ultraderecha, ultrareaccionarios. No, son ellos los que están hablando de revolución y cosas extremas y de cambiar el país, querían refundarlo completo. Y ver a Chile Vamos aceptándose esa semántica, ese lenguaje, esa concepción, hay que ser realmente muy huevón. Y van a ser derrotados por eso. Lamentablemente, nos van a arrastrar a todos a esa derrota. Nos van a arrastrar a todos al fracaso. Ya en este momento, lo que parecía seguro, la victoria de la oposición, es dudosa. Lo dice el propio Ramírez, es dudosa. Basta que lo hagan mejor en la izquierda y van a ganar. Te lo digo ahora.
Basta que lo hagan mejor y van a ganar. Mira, Y ocupan déjame terminar, y ocupen todos los medios que tienen en el gobierno, las promesas, el dinero, el endeudamiento, los bonos, de tirar la casa por la ventana, pueden hacer todo lo que quieran. Y pueden mentir y decir que van a hacer un gobierno distinto al anterior, pero sí, pero que no. Van a ganar a este paso, tal como van las cosas, con esta derecha estúpida, que meten las patas una y otra vez, y se equivocan una y otra vez, van a ganar, va a seguir la izquierda gobernando este país. O sea, destruyendo este país, perdón. Va a ser claro, ya ahora ahora, un milagro que gane la oposición. En este momento se está empezando a dar vuelta la tortilla. sí, bueno, las encuestas siguen dándole la preferencia a los tres candidatos de derecha, pero falta mucho todavía, Falta ¿cierto? mucho. Falta mucho. Ese es el punto, desgraciadamente Falta falta mucho. mucho. Hay que llegar a noviembre. Ahora, Mm. no sé si tú compartes esto, Fernando, pero al final de cuentas, la izquierda va a primarias porque se supone que son diferentes, pero en el fondo, en esos partidos que van a primaria en el oficialismo, no son tan diferentes. En No, cambio, en la derecha o en la oposición, hablemos, se habla de que son proyectos similares y que debieran ir unidos, pero me parece que en el fondo hay mucha más diferencia entre la nueva derecha que se llama, con Kaiser, casi, bueno, es menor el Partido Nacional Cristiano. Hay mucha mayor diferencia de fondo entre esos partidos con Chile Vamos de las diferencias que dicen tener entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Por eso es que también al final la unidad se les da mucho más fácil a la izquierda. pero Yo no veo claro, tanta diferencia. aunque Claro, además, el lenguaje puede ser, la revolución, sí, desbordar las instituciones, pero a la hora de gobernar no son tan diferentes, no, salvo el Partido Comunista. y Pero además fíjate que las diferencias ideológicas, por último, aunque fueran fuertes, da lo mismo, porque sí hay una cosa que es mucho más fuerte todavía que los une, que es seguir en el poder, si no tienen vida fuera del poder. Así que aunque tuvieran diferencias gigantescas, claro, van a estar juntos. Yo creo que hay diferencias bastante grandes entre los socialistas que yo conocí, los Insulza y otros, con, con la gente del Partido Comunista, con el señor Carmona, que sigue defendiendo a Venezuela, que sigue defendiendo todo lo que hay que defender, porque son lacayos del que sea el centro, el Vaticano comunista del momento. Pero hay que seguir en el poder. Estamos esperando a Godó, como en esa obra de teatro, esperando a Godó, ellos esperando el poder, y van a seguir juntos en el escaño, en esa plaza imaginaria, esperando a Godó, esperando unirse, y se van a unir. Esta vez va a llegar Godó, se van a unir, van a ir con un candidato, van a contar las mentiras que sean necesarias, van a tirar los bonos que sean necesarios, y la derecha va a seguir destruida. Y si gana la oposición, si gana va a ser porque la Virgen del Carmen es muy milagrosa, va a ser a pesar de la oposición, no gracias a la oposición. Me temo. Y ahora, antes de que Nicole continúe con el programa, tenemos todavía bastante tiempo, permítanme recordarles, amigos, un bufete de abogados especializado en temas civiles, que son los más frecuentes. Salinas y Ojeda, que ustedes ubican en salinasyojeda.cl, muy eficiente, muy especialista, con muy buena tasa de éxitos, problemas de divorcio, tuición de los niños, todo ese tipo de cosas y otras muchas, pónganlas en manos de Salinas y Ojeda. Continúo con Urantiacos, creadores de software de gran talento que se han dedicado a darle soluciones de procesamiento de datos a la medida a grandes corporaciones, universidades, por ejemplo, y que están disponibles para también diseñarles el sitio web, crear aplicaciones móviles, que están muy de moda ahora. Todo el mundo anda manejando las cosas en el celular, el Moodle y otros elementos del paquete informático que ustedes ven a mi derecha. Sigo con Zócalo Comunicaciones, nuestros amigos comunicacionales del sur, una empresa muy eficiente, muy cariñosa, diría yo, muy amable, saben trabajar bien. Nosotros nos consta porque nos hicieron un trabajo comunicacional, son excelentes y están disponibles para ustedes en zócalocomunicaciones.cl. Y termino con este bloque con Patricia Stocker y sus amigos, and his men, como dicen en los conjuntos jazz. Patricia Stocker and his men.com se dedican, estimado amigo, a registrar su marca comercial, el nombre de su producto, aquello que usted creó con esfuerzo y que en cualquier momento puede llegar alguien a reclamarle que la marca la inscribió él o ella y usted queda jodido, literalmente. Inscríbala ya con ellos, la van a conservar, la van a defender, la van a renovar, todo lo necesario. patriciastocker.com.
Bueno, señora, ¿qué más tiene en carpeta usted? Oye, esto es un tema que ha estado dando vuelta que tiene que ver con el estado de la economía en nuestro país, porque ayer el Fondo Monetario Internacional tuvo que llevar a la baja la proyección de crecimiento de Chile Mm, a un 2%. Eh, Ojo que esto es menor al resto de los países latinoamericanos, ¿ah? por Que supuesto. Estamos en la senda del estamos crecimiento, creciendo menos que nuestra propia zona, ¿cierto? pero es que estamos en la senda del crecimiento Estamos- del fracaso, claro. Exacto. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Bueno, justo le tocó este miércoles ir al ministro de Hacienda y a la mejor directora de presupuesto, Javiera Martínez, al Congreso, porque llevan mucho tiempo esperando que el gobierno diga si va a recortar o no el gasto, como le ha pedido el Consejo Fiscal Autónomo, otras instituciones, y como fue el acuerdo para aprobarle el presupuesto de este año. Lo primero que dijo Marcel es que no, Chile va a mantener su proyección. Mire qué fácil es el papel, ¿no? Chile va a mantener su proyección de crecimiento para este año, desestimando lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces Marcel dijo, no, nosotros vamos a crecer al 2,5, que es harta diferencia, no es menor. Son miles de millones, es decir, que vamos a Medio crecer un punto más. 2%, un 2,5. ¿Y por qué además le conviene seguir diciendo que vamos a crecer un 2,5? Porque así hace estimaciones de ingresos fiscales por Más sobre gasto. lo que le va a llegar a Chile y nos va a seguir endeudando, nos va a seguir dejando sin plata. Tú sabes que hace poquito que estas cosas ya ni siquiera escandalizan porque el tema de los equilibrios fiscales hace rato que dejó de ser algo que se respetaba en Chile y ya no hay mucho más cómo controlarlo. Si tú tienes un gobierno que gasta mal, no sé si toda gastan mal, se roban la plata, la subutilizan, sobrecontratan, en fin. Pero hubo un nuevo error de cálculo de ingreso que salió la semana pasada Y otro más. del Estado, que otro más. ¿Por qué? Porque tú te acuerdas que parte de la campaña para hacer la reforma a la evasión tributaria, que en Chile se va de los impuestos, que los ricos no pagan impuestos, que la gente no paga impuestos, y se hablaba de que había una evasión por sobre el 50%, que fue del anterior director del Servicio de Impuestos Internos. Bueno, y varias instituciones dijeron, ojo, está sobreestimado eso. En Chile no se evaden impuestos por sobre el 50%. En Chile está bien institucionalizado el pago de impuestos. Además está todo en línea, por lo tanto quienes quieren evadir impuestos les hace mucho más difícil. Bueno, el punto es que el informe del Servicio de Impuestos Internos tuvo que corregir ese monto de incumplimiento tributario y reducirlo más de la mitad de lo que le va a ingresar producto de los cambios en el Servicio de Impuestos Internos para cobrarlo. Entonces, no es solo una sobreestimación de ingresos fiscales en el total, sino que cuando uno va a los pequeños detalles y a las pequeñas noticias se da cuenta que por distintos lados este gobierno ha aumentado la cifra para poder justificar El un gasto. gasto excesivo y Sí, dejarnos endeudados hasta así es el quizás proceso. dónde. Entonces, Está le bueno. preguntan a Marcela ahora en el Congreso este miércoles, le preguntaron, bueno, ¿qué pasa con la reducción fiscal? El Consejo Fiscal Autónomo dijo que tenía que ser más de 1.500 millones en esto. Y Marcel, con sus palabras académicas, bonitas, y muy como el estilo Cordero, siempre bien adornado, cosas que no se puede rebatir, dice que este gobierno va a hacer un gran esfuerzo. Yo no sé cuál es el esfuerzo que hacen si no veo que despiden a nadie. Al contrario, siguen aumentando la grasa del Estado. Entonces dice que van a reducir y que ellos van a hacer una reducción. Nos dicen que después puede que en la tarde salga el detalle, yo no lo tengo ahora, en 1.000 millones. No, le dijeron que tenía que ser más de 1.500, entonces hablan de esfuerzo, yo no sé por cuál es el esfuerzo que está haciendo Marcel El esfuerzo es de mentir, po. una rebaja de 1.000 millones en los gastos. Estamos quedando cortos con la rebaja que está ofreciendo el ministro de Hacienda y la mejor directora. Yo lo dije hace rato, o sea, que para cualquier gobierno incluso, en un año electoral bajar el gasto, imposible. Imposible, si parte importante de las campañas electorales de los partidos de gobierno es gastar plata, empiezan a inventar bonos, el bono de verano, el bono electoral van a llamar este quizás. No, claro que no. Claro que no van a echar gente, po, no van a crear votantes enojados. Po.
el señor Marcel hace un gran esfuerzo efectivamente para mentir todo el tiempo, pero ya no hace tanto esfuerzo porque ya tiene entrenamiento, tiene harta práctica en decir estupideces, como eso del crecimiento del 0%, que yo creo que es un clásico, que va a ser Un clásico. citado por siglos en los tratados de economía. Pero en fin, amigos, antes de seguir, que nos queda un poquito, les quiero recordar, a propósito de platas y de gastos y de cosas como esa, que si usted tiene una empresa tiene que hacer contabilidad. Ahora, sobre todo ahora que viene el tema de los impuestos en este mes, ¿no? O el próximo, ya se me fue un poco. No, Wekiper, abril. Sí, abril, sí, tiene que ser ahora. Wekiper, amigo, un grupo de contadores, una empresa de contadores que se especializan en atender empresas medianas, grandes y pequeñas y le ofrecen un trabajo correcto, adecuado, para que usted no tenga problemas eventualmente. Los problemas, los errores de contabilidad los paga, como en el caso de la contabilidad de la dirección de procesos, los paga el país. Y en este caso los paga la empresa o los paga la persona, si el contador le hace mal los cálculos. Así que Wekiper y airmagic-chile.com, una empresa europea dedicada a la climatización de industrias, donde hay producción, donde hay talleres, donde hay máquinas, donde hay calor, y resulta que hay una ley que prohíbe pasar cierto límite de calor, X. Si usted pasa X y es X más 1, le viene la multa, y las multas son muy, pero muy grandes. Entonces, mejora además el clima laboral, teniendo una temperatura correcta, adecuada, para que se pueda trabajar tranquilo, menos accidentes, con airmagic-chile.com, con sus tecnologías de última generación que le permiten ahorrar además entre 70 y 80% de energía eléctrica. Bueno, nos nos queda un quedan ratito corto. muy cortito, 3 minutos, más o menos. Oye, quizás para comentar un tema que tú has seguido siempre, que es la guerra rusa-ucraniana, y cómo Estados Unidos al parecer ya está perdiendo la paciencia, no viendo ningún resultado, y volvió a golpear la mesa, porque eso es lo que hace. Y el vicepresidente Vance dijo que si no aceptan este acuerdo, es hora de que Estados Unidos ya se vaya saliendo del conflicto. Algunos diarios filtraron que Putin había ofrecido en un acuerdo varias cosas. Por ejemplo, congelar la línea del frente, es decir, llegar hasta donde ya llegó en cuanto a conquista de territorio, lo que implicaría para Ucrania renunciar a una zona importante del El Donetsk, no quinto, completo, el quinto del país. Lagani, Oye, Gerson y otro, el que, 20% del contro país. que controla parcialmente. Además, piden que Estados Unidos y entiendo que también otros países reconozcan que Crimea pertenece a Rusia y que se comprometan a que Ucrania no va a ingresar ni pertenecer a la OTAN. Ucrania, por su lado, dice que hay que volver a la frontera del 2014, porque en el fondo Rusia se anexó Crimea sin ningún tipo de, ni siquiera de enfrentamiento, porque ahí en esa época estaba Obama, en todo caso, ¿eh? en el poder y Mm. negociaron y dejaron hasta ahí el punto. El otro día yo leía un reportaje, decía, la paz entre Ucrania y Rusia, una paz imposible. Y da la impresión, Europa sigue en conversaciones, se están reuniendo esta semana en Londres con Ucrania, con los representantes de Rusia y con los representantes de la Unión Europea. Pero además esta guerra es difícil que termine solo con la intención de Norteamérica, de Estados Unidos, de terminarla, porque Europa se comprometió 100% a apoyar a Ucrania. Por lo tanto, hay varios otros actores que están en la guerra, no solo Estados Unidos, que es el más importante quizás desde el punto de vista de la defensa, pero hay otros actores que pueden mantener aún la guerra vigente y permitir a Ucrania no ceder ante las presiones de Rusia. La Sí. pregunta es si estamos ante una paz imposible. Algunos dicen, bueno, si ya Estados Unidos va a tirar la esponja y dice, nos vamos a salir de acá porque no está resultando lo que en un principio queríamos, quizás estaríamos frente a estas guerras interminables e infinitas que en algún momento, por alguna circunstancia terminan, pero que por el momento no va a tener ningún fin. Bueno, va a ser una situación similar a la de Corea, donde no ha terminado la guerra de Corea del año 50, sino que es una estar congelada. ¿Sabían ustedes? No se firmó nunca una paz entre Corea del Sur y Corea del Norte. Es una especie de tregua
un Es estado de una prueba. hostilidad, digamos, un 2-3 momias. Y eso va a ocurrir probablemente, o puede ocurrir en Ucrania. Los rusos no van a ganar esa guerra. En este mismo momento, a pesar de todas las tonterías que yo veo entre los periodistas, además de internacionales, que no tienen idea de qué están hablando, la verdad es que cuando Ucrania retrocede 1 kilómetro, no es porque los rusos están ganando la guerra, están conquistando, sino que son redespliegues tácticos para hacerle más daño todavía a los rusos, y así ha sido. La cantidad de muertes. En una semana son aniquiladas una división completa de infantería rusa. La cantidad de tanques destruidos, vean ustedes las imágenes, yo no estoy inventando, vean las imágenes, los ataques rusos, cómo son destruidos de una manera inmisericordia por la tecnología que tienen los ucranianos en parte occidental y en parte la que están creando ellos mismos, ¿eh? Un pueblo muy ingenioso, muy capaz, están creando una verdadera industria de drones, etcétera. Entonces no les está yendo para nada bien a los rusos en Ucrania. Y los ucranianos no tienen por qué aceptar que les roben 1/5 de su territorio, 1/5, un 20%. ¿Aceptaría Chile que nos quitaran 1/5 de nuestro territorio? No, ¿no es cierto? Tendrían que pasar sobre nuestros cadáveres, supongo, antes que eso pasara. Los Ahora, ucranianos, que son más valientes que nosotros, con mayor razón no van a permitir esa cuestión. Y si los Estados Unidos se retiran, los europeos tendrán que hacerse cargo, a ver si alguna vez hacen cargo de algo, a ver si salen de la modorra de todos estos años bajo el paraguas nuclear norteamericano y se ponen en serio a apoyar a Ucrania. Y creo que algo de eso está empezando a ocurrir, sobre todo con los ingleses, que han resultado los más apoyadores de Ucrania al final de cuentas. Los alemanes también parece que en el próximo canciller van a entregarle armamento muy potente a Ucrania, etcétera. Pero en fin, vamos a ir viendo eso. Por el momento les puedo decir, amigos, que mira, se acabó el programa. se acabó. Dos ¿Sí? cosas, pero dos cosas cortas. Entrevisté a una italiana, una cientista política, y decía, bueno, lo que hay que comprender es lo siguiente. Muchos imperios o potencias mundiales entendieron su posición en el mundo y tú tienes países como Gran Bretaña o España que hoy no son imperialistas, po. No son países que Que quieren tengan seguir colonias. conquistando territorio y entienden lo que es el concepto de Estado. Y desde el punto de vista de Europa para Rusia, Rusia es un país que no ha tenido nunca ese concepto de Estado como lo tienen los países occidentales, sino que ellos se ven como un imperio. Así Y es. ese imperio a veces cobra más fuerza o menos fuerza la idea de recuperarlo o no. Por lo tanto, lo de Rusia no es solo Ucrania, sino que tiene que ver con que siempre va a estar latente esa idea de, en el caso de Putin, pero Putin en algún momento no va a estar, pero quienes estén al mando de Rusia va a estar esa idea de que ellos son un imperio y que tienen que volver a hacerlo. Es un poco lo mismo lo que pasa con China, que son bastante imperialistas. Entonces, dice, todos los países han reformado en sus ideas del Estado, respetan esa idea, pero estamos frente a una Rusia que nunca se ha concebido así, y por lo tanto sabemos ante el enemigo que estamos y ante las amenazas que estamos si permitimos que siga avanzando o si le gana a Ucrania. Sí, Ya, interesante, terminé, interesante. terminé, Sí, 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 terminé. sí, 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 se estaba pensando interesantes. ¿Sabes lo que tienen en común todas estas entidades que tienen una vocación imperial y no estatal? La coexistencia de muchas etnias. Es muy importante. La formación del Estado se hace mucho más simple cuando es más homogénea la población. Pero voy a estudiarlo con más detalle más adelante, pero me parece que va por ahí la cosa. Porque tú sabes que en China hay 70 etnias distintas, ¿sabías tú? 50, 70, 60 por ahí. En Rusia también. Vean ustedes el mapa de Rusia y los nombres ya. A ver, 40 o 50. Por eso que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque eran muchas entidades. Una de ellas era Ucrania, desde luego. Y están un montón más. Bueno, pero eso es otra historia, voy a examinarlo, voy a pensarlo y me voy a tirar la tesis de que un país, una entidad política con muchas etnias, con muchas culturas distintas adentro, tiene que constituirse como imperio porque de facto tiene que serlo desde el momento que domina distintas etnias. Y por lo tanto no hay una unidad psicológica, Claro. política, cultural que se centra alrededor de un Estado. Tiene que haber alguien que los domina todos en tanto que imperio. Bueno,
lo voy a dejar para más adelante, voy a pensarlo y capaz que hasta escribo, ya que estoy escribiendo tantos libros. Bueno, amigos, será todo por ahora. Nos estamos viendo con Nicole el próximo martes. Si Deus le veut. Bye bye. Bye, bye. Chao, chao.